¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta última emisión del mes de agosto, en este martes 30 de agosto del año 2022. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se ve este panorama fin de mes en los mercados. Sí, estimado, se ve un panorama bastante complicado de este cierre de mes. La noticia que vino a partir del mercado, lo que vino a dar un golpe muy duro, algo que se esperaba, pero no en ese tono. Ese realmente fue el miedo que le fundió a los mercados. Fue la conferencia de Jackson Hole, lo que dijo Powell en dicha conferencia. Ahora vamos a profundizar, pero el mensaje de Powell fue contundente al mercado, así que en esta semana tengamos bajas superiores al 3% en los índices, tanto en Estados Unidos como en México, Europa, que no termina de subir, bueno, no termina de recuperarse por el miedo que hay de la guerra. Hay mucha incertidumbre en Europa. Entonces realmente el mercado sufrió mucho la semana pasada en espera de Jackson Hole. Pasó Jackson Hole, el mensaje no fue bueno y entonces el mercado sufre, estimado. Sí, estimado, y los anuncios que dan de la Fed que van a existir subidas de tasas de interés agresivas, o al menos es lo que los medios especializados publican, de que existirán altas de tasas agresivas para contener la inflación, que ha sido un tema que no ha podido de alguna forma contenerse a pesar de las medidas que han implementado los bancos centrales, que seguimos insistiendo. Hay factores que son totalmente ajenos, que no son precisamente relacionados al manejo de la economía, pero sí a situaciones geopolíticas que se han venido dando. Pero pues bueno, como bien lo dices, este anuncio que se da y que preocupa a los inversionistas, y la semana pasada pues literalmente tumbó a los mercados, estimado. Así es, estimado. Lo dices muy bien. Powell sube, da su discurso, que no es un evento oficial. Eso es lo interesante. No es un evento oficial, pero en este evento es donde más podemos ver a los banqueros centrales dar el discurso del que están pensando. Eso es. Y entonces Powell sube, da justamente el discurso que dices, donde van a seguir aumentando las tasas. O sea, habló muy agresivamente en el aumento de tasas. El mercado, los especialistas ya estaban descontando que no iba a haber más subidas de 0.75. Pues Powell en esta conferencia dio a entender que si era necesario, lo iba a seguir haciendo cuanto fuera. Y así lo dijo. El remedio para la inflación es duro, pero no usarlo es más duro. Entonces, esta cuestión que hace Powell de poder, de seguir subiendo tasas, que le va a pegar a la economía. Ya incluso lo vimos en algunos indicadores en Estados Unidos, donde ya están bajando las solicitudes de crédito para nuevas propiedades, para la compra de vivienda, ya están bajando. Es justo porque las tasas están subiendo. Entonces el mercado inmobiliario se empieza a tambalear. Lo hemos platicado y es un secreto a voces. El inmobiliario de Estados Unidos va a sufrir un golpe durísimo, ya sea a finales de este año o durante el primer semestre del que sigue. Se va a corregir el mercado por el aumento de tasas, pero si las tasas suben más de lo que se espera, el mercado inmobiliario lo va a sufrir más. Entonces podemos tener una crisis similar a la del 2008, y recordando que no nos hemos recuperado realmente en gran medida. O sea, todavía tenemos secuelas, las secuelas que teníamos de tasas de interés tan bajas, y esas mismas tasas de interés tan bajas que durante la pandemia las bajamos aún más. Ahora empezamos a subirla, pero la economía desde el 2008 no tenía estos niveles de tasas, bueno, desde mucho antes. Y entonces la economía se acostumbró a no tenerlas, se acostumbró incluso a curvas invertidas, tasas negativas. O sea, una
economía totalmente diferente a la del libro, es a lo que se acostumbró la economía, y ahora volverla a cambiar puede ser bastante complicado, estimado. Y entonces, pues, siguiendo en el discurso de Powell, pues Powell sube y dice, y entonces, pues da a entender que la inflación no es algo que se va a acabar pronto, y había buenas esperanzas, porque el último dato de la inflación en Estados Unidos marcaba que había un menor crecimiento. O sea, no, el dato andábamos rondando el 9%, y el mes de julio sale que el dato era de 8.90, o sea, ya venía bajando. Esa era la cuestión que entusiasmada al mercado, y dicen, una golondrina no hace una primavera, pero es un primer buen dato. Y lo mismo pasó en México, pero en México ya incluso regresamos a nuevos récords de inflación. Tuvimos un buen dato, aquí es quincenal, en Estados Unidos son mensuales, entonces en la quincena tenemos un buen dato, pero a la siguiente quincena se nos vuelve a disparar la inflación, y entonces puede pasar lo mismo en Estados Unidos, pero entonces en este buen ánimo de que la inflación se empezaba a controlar, que había esperanzas, de que esto se empezaba a tranquilizar, etcétera. Y Powell dice, no, vamos a subir las tasas cuanto sea necesario, hay que esperar los datos de la inflación para ver de cuánto es, pero también Powell cita al que fue el presidente de la Reserva Federal en la gran recesión, lo cita y dice, como él lo hizo, subió las tasas para poder contener la inflación, lo mismo vamos a hacer nosotros. Entonces Powell ya está diciendo que no le importa cuánto tenga que subir la tasa, la va a estar subiendo. Y ese es lo complicado, por lo que te digo, los mercados, o sea, las bolsas van a tener corrección, el sector inmobiliario va a tener corrección, que no es malo, porque la inflación le va a pegar a los bolsillos a las personas, esa es la realidad. Pero aquí lo malo es no estar enterado y empezar a hacer inversiones altamente agresivas sin entender que muy probablemente va a venir una corrección, van a venir fuertes bajas, y entonces que puedan perder dinero. Esa es la cuestión por lo que hay que entender este mensaje de Powell. Powell quiere salvar a la economía, Powell está haciendo bien, pero ese bien le afecta al mercado, entonces por eso hay que informarnos de cómo le afecta para tomar la mejor decisión de nosotros, si queremos invertir en este momento de alta volatilidad, alto riesgo, o nos queremos salir. Pero por eso hay que entender las palabras de Powell y cómo la tasa de interés le pega a la economía para de esta forma poder tomar la mejor decisión. Y pues aunado al discurso de Powell, pues tenemos la guerra, estimado, los precios del petróleo empiezan, de la energía en general a nivel mundial, empiezan a reducirse. Eso es bueno porque parece ser que por ahí la inflación puede bajar. Lo digo otra vez en México, México trae un nuevo récord, venía con una buena tendencia de los energéticos bajando, pero también lo dijimos, así como está el subsidio, pues aunque el precio de los energéticos baje, pues al final la gente no lo está sintiendo en el bolsillo porque tiene un subsidio. O sea, sí es algo bueno porque el subsidio pues se utiliza menos, pero la gente no lo ve en su bolsillo reflejado, justamente por la cuestión que hemos platicado aquí de cuánto le cuesta al gobierno estar subsidiando la gasolina, que pudiera invertirse en algo más productivo y no en solo quedar bien con la gente de que la gasolina no está subiendo de precio. Entonces eso le daba ánimo al mercado. Sin embargo, en México la inflación salió más alta de lo esperado, también el crecimiento fue menor, tenemos un crecimiento del 2% versión preliminar, ya la versión final 1.9, es por lo menos crecimiento, lo hemos platicado, el miedo de la recesión que hay en Estados Unidos, China también creciendo muy poco, incluso cortando tasas de interés. Entonces el dato, pues comparado contra todos, es bueno. Sin embargo, pues realmente es un mal dato, o sea, así de mal está la economía, que celebramos un 2% de crecimiento, estimado. Esa es la cuestión, ese es el panorama actual de la economía mundial y de los mercados. Sí, estimado, y hay muchos factores que se están comenzando hasta de alguna forma, pues malamente, podríamos llamarlo aquí. No quiero utilizar otra palabra que pueda ser no muy profesional en relación a a la suma de factores que están sucediendo, pero la sequía que está pasando Europa, que es una sequía que incluso algunos medios hablan que no se había vivido en 500 años, y que inclusive en algunos de los grandes afluentes que atraviesan el continente se están secando, le va a sumar en los próximos meses a la situación económica que se vive a nivel mundial, estimados, específicamente a la inflación, al alza de los precios,
que hemos visto aquí no ha sido netamente por una mala política económica específica de algún país, que si bien es cierto, sí hay algún aspecto en específico, no es el todo. Hemos visto la situación de la guerra en el este de Europa con Rusia y Ucrania, que en su momento fue un factor predominante, pero no tan esencial para decir que esto estaba provocando 100% la inflación, pero sí amenaza y sigue siendo una amenaza latente el tema del combustible, que Rusia cierre la llave del gas, que incluso ya ha parcialmente dejado de suministrar a algunos países de Europa el combustible, que todavía los precios se mantienen altos en comparación a antes o previo a la guerra, pero lo que sí preocupa es lo que se está viviendo, al menos en el norte del hemisferio, que estamos viendo todos los países que están en el norte del hemisferio, viviendo una sequía sin precedentes. En México ya hemos visto el caso de Nuevo León, por ejemplo, donde las presas se secaron, y en Europa viendo los afluentes pues prácticamente secos, estimado, donde incluso se ven inscripciones en las rocas al fondo de estos ríos, que son enormes. O sea, para tener una magnitud, son ríos que atraviesan el continente y que inclusive se utilizan para la transportación. Imaginemos el nivel de sequía que se está teniendo, pero las consecuencias que podían venirse, estimado, en un invierno ya próximo. O sea, viene próximamente otoño-invierno, ya al final del año, en relación a la producción de alimentos, estimado. Creo que es algo que debemos tomar mucho en cuenta, que si estos ríos no llegan a su afluente normal, que permita que incluso se pueda transportar mercancía por estos lugares, las cadenas de suministros nuevamente se van a ver afectadas. Es algo, pues lo dijimos aquí en algún momento, estimado, cualquier situación que pudiera afectar la economía va a venir a tener efectos sumamente graves, pero yo creo que hemos visto después de los efectos de la pandemia situaciones que no esperábamos. Primero la guerra y ahora una sequía que es, pues yo no quisiera darle el término apocalíptico, estimado, pero cuando uno ve las imágenes de países también como China, que están teniendo problemas con afluentes que son igualmente enormes, que atraviesan su país y que incluso atraviesan otros países de Asia, estamos viendo un escenario que podría mantener una situación en el futuro sumamente peligrosa para la economía, estimado. Lo dices muy bien, estimado. O sea, es un factor importantísimo las sequías que estamos teniendo, como lo dijiste, en el país, a nivel mundial. Lo vimos en China, lo estamos viendo en Europa, en Nuevo León. La sequía de este año ha sido tremenda. Esos ríos que dices de la transportación marítima, que, bueno, transportación por agua, que puede verse muy afectada justamente por los ríos que no se van a poder transportar, la guerra. ¿Por qué tocamos este tema de la sequía y la guerra? Al final, en México, que lo hace muy puntualmente, la inflación se estaba empezando a dar por una cuestión un poco energética y las remesas que estaban llegando que no estaban produciendo, porque al final era gasto directo. Sin embargo, estos factores ya están empezando a dar la vuelta, lo que decíamos, el precio de los energéticos están bajando, por ende el subsidio en México está bajando, entonces la inflación se está reduciendo en cuanto a cuestión a los energéticos. Sin embargo, estimado, lo que ahorita le está pegando a la inflación en nuestro país es una inflación de consumo, una inflación en los alimentos. Y es que justamente pasa esto, al haber una sequía, al no haber suficiente producción de alimentos, lo decíamos también en su momento, Ucrania, que produce el 30% del trigo del mundo, en guerra, entonces no ha podido producir, y lo que produce no lo puede sacar porque los puertos están rodeados. Entonces, imagínate, estamos quitando 30% del trigo al mundo. Tenemos sequías en Europa, sequías en China, sequías en México. Entonces, la producción de alimentos se está reduciendo. Y al reducir la producción, hay que subir el precio. Y entonces, pues, están pegando a la inflación. Pero si esto continúa, estimado, pues va a ser el mismo problema que la inflación
¿Cuándo y cómo la vamos a controlar? También lo dijiste muy, muy claro, ya viene el invierno en el hemisferio norte. Cuando eso pasa, normalmente justo en esta parte final del año, el precio del petróleo sube. Entonces, ahorita lo que estábamos celebrando de que estaba bajando el precio del petróleo, por ende estaban bajando los energéticos, lo cual era bueno para controlar la inflación. Para los meses del final del año se nos puede salir de control, se puede disparar, porque al final el petróleo va a volver a subir, los energéticos van a subir para poderse calentar, para poder poner calefacción. Y cuando esto suceda, estimado, pues nuevamente un golpe inflacionario por energéticos. Y esos son de los peores, porque estos sí a todos les pegan, o sea, desde que usa el transporte público, el que tiene su carro, el que compra algo, porque al final las mercancías se utiliza el petróleo, la gasolina para moverlos. Entonces se puede venir un golpe durísimo, o sea, los bancos centrales haciendo todo por controlar la inflación, pero el mismo planeta no nos está dejando, además de lo que estamos platicando de la guerra, que eso pues no tiene culpa el planeta, pero sí que no esté lloviendo, y ese tipo de situaciones pues nos pueden poner en serios predicamentos hacia el futuro, estimado. Sí, es preocupante, estimado. Es preocupante por el hecho de que va muy ligado tanto a la transportación como a la producción de alimentos. De por sí hemos visto que con la guerra en Ucrania ha habido cierto retraso y cierta escasez de algunas materias primas, y que esto ha provocado que algunos productos se encarezcan. Imaginar o no podemos medir hoy por hoy las consecuencias de lo que la sequía está provocando en el continente europeo y también en algunas partes de Asia, y también se habla que también en algunas partes de Estados Unidos, pero no tan severo como lo que verdaderamente que se ve en Europa, que es sumamente extremo. O sea, es algo de los efectos del cambio climático que se hablaban hace algunos años, todavía hace unos 5 años, que se veían escenarios como los que estamos viviendo y no se creía. Ahora es una realidad. Ahora es una realidad y podría irse agravando cada vez más. Pero medir las consecuencias de lo que podría suceder es complicado. No podemos medir cuáles sean las consecuencias, pero sí podemos tener al menos una visión de lo que pudiera suceder en un futuro venidero, sumado a otros factores que vemos que están ahí, estimados, o sea, que factores que no se están yendo o que no vemos una solución. El caso de la guerra en Ucrania es muy claro. Los rusos dicen que la única forma es de que se acabe la guerra es que ellos prácticamente tomen totalmente el poder de Ucrania o la rendición incondicional del gobierno actual. Y a Rusia le conviene que la guerra continúe y que siga siendo una guerra prolongada, y que la rendición de Ucrania no se va a dar porque Estados Unidos lo está usando como un país satélite, como pasaba durante la Guerra Fría, cuando las grandes potencias se enfrentaban, pero a través de terceros países para mostrar su poderío. Lo pasó en Vietnam, pasó en Corea, y creo que ahora Ucrania es uno de esos países en esta nueva Guerra Fría que estamos viviendo, con un nuevo orden multipolar con China y Rusia por un lado y los Estados Unidos, y pareciera que indirectamente la Unión Europea del otro lado. Pero ese es un factor que está ahí y que es una bomba de tiempo latente. Pero tenemos este otro factor que es la sequía, y que va a afectar de alguna forma la producción de alimentos, pudiera ser, la transportación y la cadena de suministros. Creo que eso queda muy claro que sí, porque mientras los afluentes no lleguen a un nivel en el que el transporte pueda pasar por estas rutas que ya están establecidas y que nadie se esperaba, pues una sequía de esta magnitud, pues obviamente va a tener consecuencias, estimado. Lo que me preocupa es que pueda venir, estimado. O sea, no, hace un año yo recuerdo, no hablábamos, no imaginábamos que estos efectos del cambio climático fueran a presentarse, y están aquí. No quiero imaginar que otra pequeño cisne negro aparezca y ahora sí tenga pues efectos más devastadores de lo que aún ni siquiera vemos. Así es, estimado, ahí todavía tienes mucha razón. No sabemos hasta dónde pueda llegar. El cambio climático lo hemos subestimado, creemos que nunca va a llegar o que no nos va a tocar, que
que a nuestra generación no le va a tocar, sino a la siguiente, entonces pues no nos importa, no cuidamos el planeta y demás, pero al final esto es algo que nos ve cómo nos está afectando ahorita ya en los alimentos. Incluso la semana pasada tuve oportunidad de estar en un congreso de riesgos, estimado, de ya cómo están empezando a medir el riesgo de cambio climático, o sea, cuánto te va a afectar en tu operación, el que tú puedas saber si tú eres un banco y prestas dinero para hacer un hotel en la playa, ¿qué riesgo existe de que este hotel se inunde por el aumento por el derretimiento de los polos? Entonces el aumento del agua en el planeta, ¿cuánto va a costar eso? Tienes una garantía y demás. O sea, es algo que ya se está empezando a medir, ya se está empezando a evaluar, ya se está empezando a mitigar, a tomar decisiones sobre eso, pero ahora imagínate las consecuencias que esto puede traer, porque ahora yo como banco, ¿por qué voy a tomar el riesgo de prestar en la playa si se va a inundar? Entonces, estas ciudades, estos pueblos que están en la orilla de la playa, si así los empezamos a medir, van a empezar a quedar ahora sí que en el olvido. De por sí en nuestro país la inclusión financiera es muy baja y empezamos a poner este tipo de trabas para prestar dinero para desarrollarlos, pues no se van a desarrollar, así se van a quedar, estimado. Entonces esto del cambio climático todo nos está afectando, sequías, el hambre y demás, pero seguimos sin tomar conciencia, y creo que es muy importante para que nuestra economía y nosotros sobrevivamos, tomar esta conciencia del desarrollo para de la misma forma poder hacer algo más, estimado. Sí, estimado, creo que bien lo dices tú, es una situación que, pues bueno, se está presentando a nivel mundial y que seguramente vamos a ver, pues efectos. Creo que no es algo que vaya a quedarse nada más así, va a tener efectos en la economía está totalmente conectada y lo que está sucediendo creo que afecta sin duda alguna a todos y nos va a afectar también a nosotros de alguna u otra forma. Estimado, yo quisiera platicar, bueno, o que tú nos comentes referente a cómo protegernos de la inflación, porque si bien es cierto, hablamos mucho de ello, pero ¿cómo o qué le recomendarías a los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas, sobre cómo protegerse de la inflación en estos momentos que son complicados y que es un efecto que no va a detenerse al menos en los próximos meses, incluso todo el próximo año? Sí, muchas gracias, estimado. Sí, mira, rápidamente, estimado, unos consejos de cómo proteger nuestro dinero de la inflación. Lo primero lo hemos dicho, ¿no? Invertirlo, o sea, hay que saberlo invertir, hay que invertirlo ahora sí que con algo que nos dé más del 8%, es como vamos a poder proteger de la inflación. Para poder lograr esto, estimado, pues ahora sí que la inversión más relacionada a la inflación son los UDI-bonos, que son bonos que se calculan con UDIs. Y recordemos que la UDI está relacionada con la inflación. Así como sube la inflación, va subiendo la UDI. Entonces, esa es la primera inversión. Claro que tiene un pero, siempre hay que aclararlo, por lo cual no es para todos, tampoco es una recomendación, solo son datos de cómo podemos protegernos. Es que el UDI bono, su plazo es muy largo, por lo menos 5 años. Entonces es pensar si vas a querer tener tu dinero parado 5 años protegido de la inflación. Entonces esta puede ser una buena estrategia para una persona mayor que ya nomás está protegiendo sus ahorros de la inflación para tener el mismo poder adquisitivo, pero para alguien joven puede no ser lo mejor. Ahí también pues ya tendríamos otra opción que puede ser invertir en bienes raíces, en inmuebles que paguen rentas. Y entonces de esa manera tú puedes en tu contrato poner que las rentas aumentarán conforme a la inflación de forma anual. Entonces tú ya sabes que la renta está aumentando conforme a la inflación. Entonces ese inmueble va a mantener el valor de tu dinero por las rentas que cobra, porque esas se actualizan. Entonces siempre va a ser la misma cantidad de la que cobras, va a ir subiendo, pero al final por la inflación vas a poder tener el mismo poder adquisitivo. Y la otra que no es tan eficiente porque tiene sus peros, pero es la más fácil también por los plazos, porque al final el bien inmueble necesitas rentarlo por años, los UDIbonos también es por años,
pues al final lo más tradicional y lo más fácil, CETES, ahorita está por debajo de la inflación, hay que aclararlo, pero pues si vas a tener tu dinero un mes y medio ahí parado en tu cuenta de banco, pues mejor mételo a CETES, que la pérdida no sea tan elevada como si se queda en el banco, y ya de esa forma pues puedes tener un mejor resultado, estimado. Esas 3 inversiones es lo que ahorita se recomienda contra la inflación, o sea, lo recomiendan los especialistas, no es ninguna recomendación como tal hacia nuestro público, es para que conozcan y sepan qué pueden hacer, pero pues hay que ahora sí ver cuál se adapta más a nosotros, una de corto plazo como CETES, mediano plazo como Dibonos, o largo plazo como un bien inmueble, estimado. Excelente, estimado. Pues bueno, excelentes consejos. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del programa, estimado Rodrigo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estimado, estoy tanto en Instagram como Facebook como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí pueden encontrar publicando constantemente información sobre finanzas. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Les recuerdo, nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Búsquenos como Encuentro de Negocios. Y y todos los episodios en nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de música vía streaming. Pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 FM Radio Nicolaita, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.